Con Jeffrey Epstein, acudir a verlo en el año 2010 resultó ser una decisión desastrosa para el príncipe Andrés. Tras más de 2 décadas de silencio, el príncipe sorprendió al revelar un detalle impactante relacionado con su antigua amante en el escándalo que rodea al magnate. La historia que parecía haberse cerrado en los archivos judiciales ahora se reabre inesperadamente, revelando secretos que el público jamás había conocido sobre el príncipe Andrés y Jeffrey Epstein. El príncipe Andrés fue presentado por primera vez a Jeffrey Epstein a finales de los años 90 a través de Ghislaine Maxwell, amiga íntima y colaboradora de larga data del magnate. En aquel momento, Andrés era aún un príncipe carismático del Reino Unido, presente con frecuencia en fiestas lujosas y eventos internacionales. Con su gran habilidad para las relaciones públicas, Epstein logró atraer a la élite, organizando encuentros con políticos, empresarios y figuras poderosas. Andrés admitió abiertamente que esa relación le había brindado oportunidades valiosas para aprender y establecer contactos. Las personas que conocí y las oportunidades que obtuve, ya sea gracias a él o por su causa, fueron muy útiles, declaró. Pero tras la fachada glamorosa, la relación entre Andrés y Epstein abría la puerta a un mundo de pecado. Las fiestas fastuosas, los apretones de manos con poderosos y las promesas deslumbrantes no eran más que la cubierta de un mundo oscuro donde el dinero, el poder y el deseo se entrelazaban. Y ni siquiera la familia real británica pudo escapar de la tormenta. El encuentro fatídico. El príncipe Andrés y Virginia Roberts Giuffre. Virginia Roberts Giuffre nació y creció en los Estados Unidos. A los 16 años, empezó a trabajar humildemente en un spa del club privado Mar-a-Lago de Donald Trump en Florida, con un salario de tan solo $9 la hora. Fue allí donde conoció a Ghislaine Maxwell, una figura muy conocida en los círculos de la alta sociedad. Maxwell le ofreció a Virginia una mejor oportunidad, presentándola al multimillonario Jeffrey Epstein. A partir de ese momento, la vida de Virginia dio un giro radical, marcada por viajes internacionales y encuentros con personajes influyentes. La periodista Sharon Churchill del periódico Mail on Sunday voló hasta Australia para entrevistar a Virginia Giuffre, también conocida como Jane 202. Recogiendo sus recuerdos nunca antes contados y publicando toda su historia el día 26 de febrero de 2011. Virginia relató sus largos viajes a bordo del jet privado de Epstein, que más tarde la prensa bautizaría como el Lolita Express. El viaje más inolvidable fue una gira de 6 semanas en marzo de 2001, que la llevó a París, Madrid, Tánger y, especialmente, a Londres. Allí fue llevada a la lujosa residencia de Maxwell en el barrio de Belgravia. Virginia recuerda que esa mañana, Maxwell entró en su habitación entusiasmada y dijo, «Levántate. Hoy es un día especial. Vamos de compras. Esta noche conocerás a un príncipe». Aquella tarde, Virginia bajó al salón donde ya se encontraban Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein. Poco después, entró el príncipe Andrés. El ambiente era el de una reunión social. Maxwell sirvió té, puso galletas, habló sobre Sarah Ferguson, la exesposa de Andrés, y sobre las hijas del príncipe. Luego, Maxwell llevó a Virginia a una discoteca donde, según se afirma, bailó con Andrés. Una semana más tarde, Epstein pagó $1,500 por ese encuentro. Entre los recuerdos que Virginia conservó había un sobre lleno de fotografías tomadas durante sus días con Epstein. Una de ellas se volvió icónica. Virginia vestía pantalones multicolores y un top corto, posando entre un sonriente príncipe Andrés, que le sujetaba la cintura, y Ghislaine Maxwell, también sonriente. Virginia aseguró que Epstein tomó la fotografía con su barata cámara Kodak. La imagen se consideró la prueba visual más clara de la presencia de Andrés con Giuffre cuando ella tenía apenas 17 años. Rápidamente apareció en los medios. La reacción inicial de la familia real y del propio Andrés fue negarlo todo, insinuando que la foto podría ser falsa o manipulada. Andrés declaró que no recordaba haberse tomado esa fotografía. Pero Michael Thomas, uno de los allegados a Virginia, afirmó, «Nunca he dudado personalmente del testimonio de Virginia». Virginia posteriormente dijo al Mail on Sunday que, además del primer encuentro en Londres, tuvo otros 2 encuentros con Andrés, uno a finales del año 2001 en la casa de Epstein en Nueva York, y otro un año después.
Cuando ella tenía 18 años, en la isla privada de Epstein, Little St. James. La gota que colmó el vaso. La fotografía en Central Park. Una fotografía se convirtió en la chispa que encendió la furia de Virginia y obligó al príncipe Andrés a dar la cara. La imagen en Central Park fue el punto de quiebre. En diciembre de 2010, el fotógrafo Jay Donnelly capturó un momento escalofriante, el príncipe Andrés paseando tranquilamente con Jeffrey Epstein por Central Park, Nueva York. En la imagen, los dos hombres caminan juntos, charlando como viejos amigos entre los árboles desnudos del invierno. Andrés vestía un abrigo negro y parecía inusualmente relajado, sin mostrar incomodidad alguna al caminar junto a un hombre que acababa de salir de prisión. Para entonces, Epstein ya era un delincuente condenado. Pero ver al hermano del príncipe Carlos, miembro de la familia real británica, conversando cómodamente con Epstein desató una tormenta mediática. Jay Donnelly, fotógrafo de la National Press Association, NPA, capturó la imagen tras seguir a Epstein durante varios días, hasta ver a los dos hombres salir de un edificio en el Upper East Side y entrar en el parque. Aproximadamente a la 1:40 de la tarde del 5 de diciembre de 2010, Donnelly trepó una roca, alzó su cámara y tomó la foto que pasaría a la historia. Pero no fue simplemente una imagen de paparazzi. Sacudió la imagen pública de Andrés y arrastró a la familia real británica a una crisis de reputación. Cuando la foto apareció en las portadas de todos los periódicos, Virginia Roberts Giuffre, que vivía entonces escondida en un pequeño pueblo australiano, sintió que un recuerdo doloroso resurgía. Y fue precisamente en ese momento cuando la imagen se convirtió en la gota que colmó el vaso, empujando a Virginia a hablar públicamente, contar su historia y acusar formalmente al príncipe Andrés. El juicio impactante, Virginia Roberts Giuffre demanda al príncipe Andrés. En agosto del año 2021, Virginia presentó una demanda civil ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York bajo la Ley de Víctimas Infantiles del Estado de Nueva York. En la demanda se especificaba que Andrés la había agredido sexualmente en 3 ocasiones, en Londres, en Nueva York y en la isla privada de Epstein en el Caribe. En el documento, Virginia detallaba que Ghislaine Maxwell la había entregado a Andrés como si fuera un regalo, mientras Epstein la sujetaba desde atrás. En una ocasión, después de bailar en una discoteca de Londres, Maxwell se acercó a su oído y le dijo con frialdad, «Haz con él lo mismo que hiciste con Epstein». Esas palabras fueron como un cuchillo que desgarró el honor de la familia real británica, considerada un refugio inviolable. El príncipe Andrés negó inmediatamente las acusaciones, asegurando que nunca había conocido a Virginia. El abogado de Andrés citó un acuerdo del año 2009 entre Virginia y Epstein, en el que Giuffre recibía $500,000 a cambio de no demandar a otros posibles acusados. Sin embargo, ese acuerdo fue desestimado por el juez Louis A. Kaplan en enero del año 2022. A principios de ese mismo año, ante la perspectiva de tener que enfrentarse a preguntas embarazosas en el tribunal, Andrés optó por resolver el asunto fuera de los tribunales. En febrero del año 2022, ambas partes llegaron a un acuerdo. Andrés pagaría una suma enorme, estimada en unos 12 millones de libras esterlinas, 16 millones de dólares estadounidenses, parte de los cuales se destinaría a una organización de apoyo a víctimas fundada por Virginia. A cambio, Virginia retiraría la demanda y Andrés no tendría que admitir culpabilidad, aunque su imagen quedó totalmente destruida. El diario The Guardian comentó, esto no es solo un acuerdo económico, sino también un castigo social para Andrés. La confesión desastrosa. Andrés en televisión. Después de todo, el príncipe Andrés finalmente habló públicamente en televisión. Sin embargo, la entrevista se convirtió rápidamente en una farsa. En noviembre del año 2019, el príncipe Andrés fue entrevistado en el programa Newsnight de la BBC. La entrevista fue planteada como una oportunidad para disipar las dudas, pero resultó ser el mayor desastre mediático de su vida y el escándalo más grande al que se ha enfrentado la familia real británica en el siglo XXI. Andrés entró al estudio con semblante frío, con la esperanza de que una conversación de 50 minutos con la periodista Emily Medles ayudara a sofocar las polémicas sobre su relación con el multimillonario Jeffrey Epstein. Pero bastaron unas pocas frases para avivar aún más las llamas.
Frente a las cámaras, Andrés admitió lo ineludible: quedarse en casa de Epstein después de que fue condenado fue un error. He decepcionado a la familia real. Esa declaración, que pretendía sonar sincera, fue solo el comienzo de una serie de intervenciones torpes. Luego relató con detalle su viaje a Nueva York en el año 2010. Para él, visitar a Epstein en ese año fue una decisión equivocada. ¿Fue correcto que siguiera siendo amigo suyo en aquel momento? El problema es que, después de que fue condenado, seguí quedándome con él, y eso es algo que me reprocho todos los días. No obstante, lo que más indignó al público fueron sus negaciones torpes sobre Virginia Giuffre. Emily Maitlis mencionó la famosa foto en la que Andrés posa con el brazo rodeando la cintura de Virginia Giuffre, con Ghislaine Maxwell sonriendo detrás. Andrés respondió con frialdad: no recuerdo haberme tomado esa foto. No puedo confirmar si es auténtica o no. Aún más controvertido fue su intento de refutar la afirmación de Giuffre de que lo conoció en una discoteca de Londres en el año 2001, diciendo: ese día estaba en Pizza Express en Woking con mi hija, no en Londres. Esta afirmación se convirtió de inmediato en un chiste global, y las redes sociales se inundaron de memes sobre Pizza Express. Giuffre había mencionado que Andrés sudaba copiosamente mientras bailaban. Andrés contraatacó: no puedo sudar. Debido a la excitación extrema del conflicto de Faullant. Su defensa sonaba como un guión satírico, pero fue objeto de burla severa en todo el mundo. Aunque admitió que la relación había sido un error. Andrés describió a Epstein como una persona interesante en los inicios de su amistad, e incluso reconoció que esa relación le había brindado oportunidades valiosas. Para muchos, esto demostraba que Andrés nunca había roto realmente con Epstein ni lo había condenado, sino que simplemente intentaba escapar. Los medios británicos e internacionales informaron al unísono sobre la que se consideró la peor entrevista en la historia de la monarquía. Un intento de relaciones públicas que terminó en autodestrucción. La opinión pública reaccionó con furia, considerando que Andrés mostraba una falta total de empatía hacia las víctimas. Y que sus excusas sobre Pizza Express o su supuesta incapacidad de sudar lo hacían parecer ridículo y sospechoso. La presión sobre la familia real se volvió insoportable. La prensa británica estalló. El pueblo se indignó. Solo 5 días después, la reina Isabel II, siempre celosa de proteger la imagen de la monarquía, se vio obligada a tomar una decisión sin precedentes. Le retiró todos los títulos militares y deberes reales a Andrés, incluyendo los títulos honoríficos en la Marina Real, la Fuerza Aérea Real y los Marines Reales. Al mismo tiempo, revocó todos los patrocinios reales, poniendo fin a su participación en actos oficiales. El rey Carlos cortó toda financiación y protección oficial. E incluso solicitó que se eliminara a Andrés del Club Real. De la noche a la mañana, el orgulloso príncipe Andrés se convirtió en un ciudadano común. Fue apartado de la vida pública, sin posibilidad de participar en ninguna actividad monárquica. Para muchos, no fue solo una decisión administrativa, sino una sentencia moral. Por primera vez en la historia moderna, un miembro de alto rango de la familia real británica fue completamente excluido del círculo del poder debido a la presión pública y un escándalo irreparable. El juicio parecía haber concluido. Pero las réplicas aún no cesaban. El día 25 de abril del año 2025, Virginia Giuffre fue hallada muerta en una granja del oeste de Australia a la edad de 41 años. Su muerte volvió a sacudir a la opinión pública. La familia de Virginia y sus abogados exigieron una disculpa pública del príncipe Andrés. La presión sobre la monarquía aumentaba, ya que muchos creían que Andrés aún no había asumido su responsabilidad. Pero todo no había terminado aún. Los secretos más oscuros del príncipe Andrés fueron revelados en un libro que estremeció al Reino Unido. Y cualquiera que lo lea, sentirá escalofríos. Con el título El ascenso y la caída de la Casa de York, el libro expone el lado más siniestro del príncipe Andrés. Fue publicado el día 4 de julio del año 2024 por la editorial Blank Publishing bajo la autoría de Andrew Lowe, uno de los biógrafos reales más incisivos del Reino Unido. Desde su lanzamiento, el libro escaló de inmediato a la cima de la lista de más vendidos de Amazon UK. Y se posicionó entre las biografías reales más comentadas en la red social X, antiguamente Twitter.
Andrew Lobby fue más allá que nunca. Se adentró en los rincones más oscuros de la vida del príncipe Andrés, otrora conocido como el hijo predilecto de la reina Isabel II, y reveló una imagen completamente diferente. Lobby utilizó más de 50 entrevistas exclusivas con testigos, antiguos empleados reales, amigos del pasado y personas que habían estado cercanas al príncipe. También accedió a cientos de páginas de archivos, notas antiguas e incluso correos electrónicos y correspondencia interna nunca antes divulgados. Así, construyó un retrato escalofriante del príncipe británico. La fama de mujeriego de Andrés comenzó en sus años escolares, cuando sus compañeros lo apodaron Randy Andy, Andrés el Caliente. Ese apodo lo acompañó durante décadas, incluso cuando representaba a la familia real en viajes oficiales bajo el reinado de su madre, la reina Isabel II. Jeffrey Epstein. El infame amigo íntimo de Andrés, solía referirse al príncipe como un adicto sexual empedernido, sumido en aventuras incontrolables. Epstein incluso afirmó ante amigos que Andrés estaba más obsesionado con el sexo que cualquier otra persona que hubiera conocido. En particular, los detalles del viaje a Bangkok en el año 2006 dejaron atónitos a los medios internacionales. Según revela el libro, un periodista de Reuters contó al autor Andrew Lowe que, durante la estancia de Andrés en Tailandia como representante de la monarquía en la celebración del jubileo de diamante del rey tailandés, más de 40 mujeres fueron llevadas cada día a la suite del hotel donde se alojaba. El periodista describió la escena con una frase inquietante: normalmente, justo cuando una salía, otra ya estaba entrando. El periodista de investigación Ian Halperin reveló a Lobby que Andrés podría haber tenido relaciones con más de 100.000 mujeres, desde actrices, modelos y deportistas famosas hasta camareras de bar e incluso sirvientas del palacio. Estas revelaciones fueron publicadas por medios como The Daily Beast y The Sun, haciendo que el nombre de Andrés volviera una y otra vez a las portadas. El libro no solo detalla sus relaciones sentimentales, sino que también retrata a Andrés como una persona irascible y arrogante. Empleados del palacio contaron que en una ocasión insultó a un criado por pronunciar mal el nombre de la princesa real. Un antiguo mayordomo relató que los arranques de ira de Andrés podían estallar sin previo aviso, convirtiendo el ambiente del palacio en un verdadero infierno. La obra también entrelaza hábilmente los conflictos internos de la familia real. En una reunión familiar del año 2013, el príncipe Harry acusó a Andrés de llamarle loco y de predecir que su matrimonio con Meghan no duraría. Incapaz de soportar más insultos, Harry estalló de furia y llamó cobarde a Andrés. La discusión degeneró en una pelea física, durante la cual Andrés sufrió una lesión en el rostro, un detalle impactante que jamás había sido revelado por la prensa. Desde la publicación de El ascenso y la caída de la Casa de York, los principales periódicos calificaron el libro como una de las obras más contundentes y atrevidas jamás escritas sobre el príncipe Andrés. Los programas de tertulia analizaron cada uno de sus capítulos. Pero mientras la opinión pública ardía en debate, la Casa Real Británica guardó un silencio absoluto, sin confirmar ni desmentir nada. Ese silencio no hizo más que aumentar el peso del libro, como una aceptación tácita de que los relatos eran demasiado explosivos para ser refutados. Todos los detalles del libro se basan en testimonios de testigos, archivos históricos y fuentes periodísticas reputadas, sin intención de emitir juicios personales ni conclusiones legales. El príncipe Andrés, duque de York, tercer hijo de la reina Isabel II, alguna vez fue considerado el príncipe encantador de la familia real británica. Pero tras los escándalos y conexiones con Jeffrey Epstein, su vida dio un giro irreversible. A los 60 años, Andrés lleva una existencia solitaria, agitada por las sombras del pasado. Entre los muros silenciosos de Royal Lodge, en Windsor. Matrimonio, finanzas y la vida actual del príncipe Andrés. En el año 1986, el príncipe Andrés contrajo matrimonio con Sarah Ferguson en una fastuosa boda real. Tuvieron 2 hijas, la princesa Beatriz y la princesa Eugenia. Sin embargo, el matrimonio no duró. Tras una serie de rumores y el estilo de vida reservado de Andrés mientras servía en la marina, la pareja se separó en el año 1992 y se divorció oficialmente en el año 1996. Lo curioso es que Sarah Ferguson siempre permaneció al lado de Andrés.
no solo en eventos familiares, sino también viviendo bajo el mismo techo. Desde el año 2004, Sarah se mudó al Royal Lodge, la gran residencia en Windsor donde reside Andrés. A pesar de ser su exesposa, Sarah sigue compartiendo el día a día con el príncipe, criando juntas a sus hijas y apareciendo con él en numerosos actos importantes. Anteriormente, Andrés gozaba de muchos privilegios. Recibía una asignación anual de la reina de aproximadamente 249.000 libras esterlinas. Pero tras estallar el escándalo de Jeffrey Epstein, todo cambió. En el año 2020, el príncipe Andrés se retiró de todas sus funciones públicas. En enero del año 2022, fue despojado de todos sus cargos militares honorarios y se le prohibió utilizar el tratamiento de Su Alteza Real en actividades oficiales. Esto tuvo una consecuencia directa. Perdió su asignación real y solo pudo depender de una pensión de la Marina de 20.000 libras y de sus recursos personales. Actualmente, se estima que el patrimonio neto de Andrés ronda las 4,5 millones de libras esterlinas, una cifra modesta en comparación con otros miembros de la realeza. Incluso para mantener su vida en el Royal Lodge, donde los costes de seguridad y mantenimiento ascienden a varios millones de libras al año. Andrés debe contar con la ayuda financiera de benefactores cercanos. En su momento, poseía junto a Sarah Ferguson un chalet de esquí valorado en 13 millones de libras en Verbier, Suiza. Pero la propiedad tuvo que ser vendida para cubrir deudas y gastos legales relacionados con el juicio civil contra Virginia Giuffre. La vida actual de Andrés es bastante tranquila en el Royal Lodge. Tras quedar apartado de todas las actividades reales, eligió llevar una vida recluida. Mantiene el derecho a residir en esta majestuosa finca gracias a un contrato de arrendamiento de 75 años firmado con el Crown Estate. El rey Carlos III intentó obligarle a mudarse a Frogmore Cottage, pero Andrés logró imponerse en esa batalla familiar interna. Las pocas imágenes recientes lo muestran conduciendo un Range Rover, saliendo de la residencia hacia las caballerizas o participando en ceremonias conmemorativas privadas. Ha estado ausente de los grandes eventos familiares como la Navidad en Sandringham. Hubo un tiempo en que Andrés era conocido como Randy Andy, el príncipe de la revista Playboy, famoso por sus aventuras amorosas y su estilo de vida liberal. Pero tras el caso Epstein, esa imagen se desmoronó. El príncipe Andrés pasa ahora la mayor parte de su tiempo en el Royal Lodge, alejado del público, sin ningún papel oficial en la monarquía británica. Su fortuna se ha agotado. Su reputación está profundamente dañada. Pero hay algo que no ha cambiado, que permanece intacto en medio del torbellino de su vida, Sarah Ferguson y sus hijas. Los únicos lazos que aún perduran, firmes en la oscuridad. La historia del príncipe Andrés se cierra, pero siguen existiendo preguntas sin respuesta, rincones ocultos que aún no han salido a la luz. ¿Se conocerá alguna vez toda la verdad sobre Epstein? ¿Serán expuestos los secretos enterrados en la élite? Todos nosotros, quienes seguimos esta historia, compartimos la misma curiosidad. Si tú también te sientes cautivado por relatos como este, no olvides seguirnos y suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún secreto sobre la familia real británica ni otras historias que sacuden al mundo. Nos vemos en el próximo video.